A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre. Gracias por estar ahí. Hoy es lunes 10 de agosto del 2026. Son las 5 en punto de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo, de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los titulares de las informaciones que vamos a compartir hoy, pues un terremoto deja más de 100 muertos en Colombia. Hoy se dio esta situación en el país sudamericano. Nvidia y Wall Street financiarán la expansión de inteligencia artificial, anuncian. Rusia excluye de las elecciones al único partido contra la guerra. Una criptomoneda rusa mueve casi 140.000 millones de dólares. China inaugura una ruta comercial regular por el Ártico, buscando alternativas a la crisis de Medio Oriente. Más adelante vamos a conversar con el analista político Nicolás Garzón sobre los retos y desafíos del nuevo gobierno en Colombia, con Abelardo de la Espriella al frente, que inauguró su mandato este viernes y bueno, se estrena con una catástrofe de gran magnitud y pues al margen de lo que esto pues le requiere al gobierno como respuesta institucional, pues hay todos unos desafíos generales, unos retos para el periodo de administración de Abelardo de la Espriella en Colombia. Hoy es lunes y vamos a tener la columna de Javier Escalante, costarricense, abogado. Vamos a ver con qué nos comparte hoy Javier. Pues estaremos atentos hacia el final del programa, eso de las 5:45. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y le mandamos toda la solidaridad en estos momentos complejos para su país, esperando que su familia, amigos y bueno, que todo Colombia esté lo mejor. En controles, el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que ustedes estén escuchando este programa. Vamos de una vez con las noticias de geoeconomía y geopolítica. Bien, empezamos. El panorama global en Estados Unidos. Todd Blanche asume el control de la justicia estadounidense. Asumió como fiscal general. Todd Blanche asumió como fiscal general de Estados Unidos después de una ajustada confirmación en el Senado por 50 votos contra 49. Así que apenitas alcanzó a ser confirmado tras haber sido propuesto por Donald Trump, por supuesto, porque es antiguo abogado personal de Donald Trump y va a dirigir todo el Departamento de Justicia, marcado por salidas de funcionarios y cuestionamientos sobre su independencia. Y pues obviamente queda colocado alguien muy cercano al presidente republicano. 2 senadoras republicanas votaron contra el nombramiento por dudas sobre su capacidad para contener presiones presidenciales. Nada más y nada menos, obviamente siendo el abogado de el presidente, un abogado personal de Donald Trump, pues uno podría pensar que mucha independencia no habrá. Así que, pues ahí está la información que se está dando en Estados Unidos. Nvidia y Wall Street movilizan 500.000 millones para inteligencia artificial. Nvidia se asoció con Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para crear una plataforma de financiamiento de infraestructura de inteligencia artificial. La iniciativa pretende movilizar hasta 500.000 millones de dólares para chips, centros de datos y generación eléctrica.
El proyecto refleja la creciente necesidad de capital y energía que acompaña la expansión mundial de esta tecnología. No sin polémica, puesto que en muchos espacios se habla sobre la excesiva financiación, la excesiva inversión en estos aspectos, con dificultad incluso eh, para tener el retorno respecto a estas inversiones. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, meses, por supuesto será permanente noticia. Miles de demandas avanzan contra las redes sociales. Una corte estadounidense permitió que continúen más de 3.000 demandas contra Meta, Google, TikTok y Snapchat. Los denunciantes sostienen que las compañías diseñaron plataformas adictivas que perjudicaron la salud mental de niños y adolescentes. El tribunal rechazó utilizar como protección inicial una norma que limita la responsabilidad de las plataformas por contenidos publicados por terceros. Esto lo dice en letra pequeña cada una de las plataformas, pero pues el tribunal dice que más allá del contenido, el diseño de las plataformas es lo que más está enganchando a las personas menores y bueno, ahí está. Ya hay algunas sentencias y una corte estadounidense permitió que continúen más de 3.000 demandas contra las plataformas de redes sociales. Estados Unidos supera a 175.000 visas revocadas. El Departamento de Estado informó que la administración de Donald Trump ha revocado más de 175.000 visas desde su llegada al gobierno. Las autoridades mencionaron delitos, fraude migratorio, incumplimiento de las condiciones de permanencia y riesgos para la seguridad. No mencionan enemigos políticos, que bueno, ya sabemos que en toda la región han eliminado visas a adversarios políticos desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y las embajadas. La cifra constituye un nuevo indicador de la magnitud del endurecimiento migratorio, acompañado por mayores controles de antecedentes y también en redes sociales. Estados Unidos aumenta el control sobre los aditivos alimentarios. La Administración de Alimentos y Medicamentos propuso obligar a las empresas a informar cuando consideren que un ingrediente es seguro para el consumo. Desde 1958, los fabricantes pueden realizar esa evaluación sin comunicarla previamente al gobierno. La reforma pretende construir un inventario público más completo de los aditivos utilizados en alimentos procesados y reducir una histórica brecha regulatoria. Vamos a Asia. China abre una ruta regular de contenedores por el Ártico, al norte. China puso en marcha su primer servicio programado de contenedores entre Asia y Europa a través del Ártico. El trayecto puede reducir tiempos de navegación y evitar puntos vulnerables como los estrechos de Malaca, que ya habíamos hablado de ese estrecho allí en el Pacífico, y también del estrecho de Hormuz y el canal de Suez. La nueva ruta de la seda de hielo, se ha denominado, también profundiza la competencia geopolítica y las preocupaciones ambientales en la región polar. Así que sin duda este es una noticia en desarrollo, va a tener mucho más impactos que vamos a estar informando más adelante. Taiwán, bueno, en otras emisiones, Taiwán ralentiza Internet durante un ejercicio militar. Taiwán redujo deliberadamente la velocidad del Internet móvil en sectores del centro de la isla durante sus maniobras militares anuales. Fue el primer ensayo de una interrupción de comunicaciones causada por un posible ataque chino o una emergencia. Los cajeros automáticos, teléfonos fijos y conexiones domésticas continuaron funcionando mientras las Fuerzas Armadas también practicaron la defensa contra un desembarco. Corea del Sur y Estados Unidos ensayarán
nuevas formas de guerra. Corea del Sur y Estados Unidos realizarán ejercicios militares conjuntos entre el 17 y el 27 de agosto. Las maniobras incorporarán respuestas frente a drones, ataques informáticos e interferencias contra el sistema de posicionamiento global. Los aliados pretenden adaptar su preparación a las nuevas capacidades militares de Corea del Norte, mientras Pyongyang denuncia habitualmente esos ejercicios como preparativos para una invasión. Bueno, pues ahí está, Corea del Sur y Estados Unidos ensayarán nuevas formas de guerra. China busca ampliar el uso internacional del yuan. El Banco Popular de China incorporó a su nuevo plan quinquenal la expansión del yuan en el comercio y la inversión internacionales. La institución también prometió mantener estable el tipo de cambio y reforzar la apertura del sector financiero. Beijing procura reducir gradualmente la dependencia del dólar, aunque conserva controles sobre los movimientos de capital y la cotización de su moneda. Pues ahí está China buscando ampliar el uso internacional del yuan. Vamos a África. Empezamos en Nigeria. El costo de vida domina los temas de campaña electoral. La inflación y el encarecimiento de los alimentos se convirtieron en asuntos centrales de la campaña electoral nigeriana. El precio de una porción de arroz jollof, referencia popular del consumo cotidiano, se duplicó desde 2023. Aunque el país recibió 23.000 millones de dólares de capital extranjero el año pasado, 8 de cada 10 consultados consideran que Nigeria avanza en la dirección equivocada. Así que estamos en campaña electoral en Nigeria y pues ahí están los temas, el principal tema del que se está conversando. La inflación subyacente egipcia sube a 14,7%. La inflación subyacente, que es la que excluye algunos productos del indicador, la inflación subyacente de Egipto aumentó de 14,3 en junio a 14,7 en julio. Según el Banco Central egipcio, el indicador excluye algunos productos cuyos precios presentan fuertes variaciones y permite observar las presiones más persistentes. El dato complica el margen para reducir las tasas de interés mientras el gobierno aplica reformas económicas y recortes de subsidios acordados con organismos financieros internacionales. Esto es en Egipto, 14,7% de la inflación. Renuncia el gobernador del Banco Central de Libia. Naji Issa presentó su renuncia como gobernador del Banco Central de Libia ante las dos cámaras legislativas rivales. No explicó públicamente las razones de su decisión. Issa había asumido en 2024 mediante un acuerdo entre las autoridades orientales y occidentales. Su salida amenaza con reabrir la disputa por las reservas, los ingresos petroleros y la principal institución financiera de Libia. Vamos a Europa. Una criptomoneda rusa mueve casi 140.000 millones de dólares. La moneda estable, stablecoin A7A5, respaldada por rublos. Recuerden que los stablecoins o las monedas estables están amarradas al valor de una moneda tradicional, en este caso los rublos. Así que esta stablecoin A7A5 acumuló operaciones cercanas a 140.000 millones de dólares desde su lanzamiento apenas en febrero del 2025, año y medio. Una moneda estable procura mantener su valor vinculado a una divisa tradicional. El crecimiento de A7A5 muestra la expansión de canales alternativos para realizar transacciones relacionadas con Rusia bajo las restricciones financieras impuestas por países occidentales. El viernes o día de la semana pasada estábamos informando sobre
el endurecimiento de restricciones que aplicaba Estados Unidos a Rusia, y pues ahí lo tienen, ahí buscan salidas por criptomonedas. Ucrania reduce su pronóstico de exportación de granos. Ucrania redujo hasta 12% su previsión de exportaciones de granos para la temporada 2026-2027. Recuerdan que justamente este era uno de los principales temas hace 4 años, en 2022, en que estalló la guerra tras la invasión rusa a Ucrania. Y pues el principal problema era que Ucrania exporta muchos granos al mundo. El gobierno atribuyó el ajuste que se hizo del 12% a los ataques rusos contra puertos, terminales y embarcaciones de la región de Odesa. Más del 90% del cereal ucraniano sale por vía marítima, y la interrupción podría generar una insuficiencia de almacenamiento cercana a 11 millones de toneladas. Y por otro lado, Rusia excluye de las elecciones al único partido contra la guerra. La Corte Suprema rusa impidió a Yabloko que Yabloko participe en las elecciones parlamentarias de septiembre. Es el único partido registrado legalmente que reclama el fin de la guerra contra Ucrania. La demanda fue presentada por el partido nacionalista Rodina, que acusó a Yabloko de recibir apoyo electoral no declarado. La organización opositora rechazó la acusación y anunció que apelará este fallo de la Corte Suprema. Así que uno de los partidos políticos queda fuera si se confirma esta medida en Rusia. En Austria desarma una red vinculada con la industria militar rusa. Austria desarticuló una red que habría enviado maquinaria europea a fabricantes rusos de motores para misiles y aviones de combate. La empresa investigada utilizaba certificados falsos y compañías intermediarias para evadir las sanciones desde Austria. Las autoridades calculan que desde 2022 fueron exportados equipos por más de 3,8 millones de dólares, casi 4 millones de dólares en equipos exportados desde 2002 de Austria a Rusia. Un empresario bielorruso de 28 años permanece detenido por estas pesquisas. Vamos a América Latina. Un terremoto deja más de 100 muertos en Colombia. Magnitud 7,4. Un terremoto de magnitud 7,4 golpeó el occidente de Colombia y dejó al menos 111 muertos, según el balance disponible. El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 107 kilómetros. El gobierno declaró el estado de emergencia y concentró los esfuerzos en rescatar personas atrapadas entre edificios derrumbados. Más de un centenar, sí, siguen siendo los reportes de medios internacionales. Han fallecido en Colombia por el terremoto de 7,4 que ha sacudido el oeste del país. Este movimiento fue a las 7:34 de la mañana, hora local. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella pues ha cifrado en más de 1.500 las viviendas afectadas y ha elevado a 61 el número de edificios completamente colapsados. Encomiendo a nuestro país al Señor Jesucristo, dijo Abelardo de la Espriella, que ha declarado la emergencia nacional y se encuentra ya en Bogotá. Mandó unos mensajes desde un avión. Gran parte de los fallecidos se concentran en el área metropolitana de Pereira y también se han producido graves destrozos en la ciudad de Cali, la capital del Valle del Cauca.
donde el regidor Alejandro Eder ha comunicado que al menos una treintena de estructuras se han derrumbado con personas atrapadas. Los aeropuertos de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura suspenden sus operaciones tras sufrir daños por este movimiento. Estados Unidos destina 15 millones de dólares a Colombia tras el terremoto. Ya se anunció esta ayuda económica, informado por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con el pueblo colombiano. Las aerolíneas pues han anunciado topes de tarifas para las rutas a Armenia, Pereira, Quibdó y Cali. Entendemos que en momentos como este la conectividad es esencial. Así que, pues, han declarado en un comunicado, han aplicado de manera recurrente este tope a tarifas en situaciones de emergencias en los últimos años, dicen las aerolíneas. Bueno, muchos informes. El gobierno de Milei se solidariza con el pueblo colombiano, ofrece ayuda. También tenemos, bueno, noticias que van apareciendo con respecto al terremoto. Muchos, bueno, ahí está el ministro del Interior, Rodrigo Lara, que fue a la ciudad de Pereira, en fin, mucha información. Ya ustedes deben estar informados, pero pues ahí está. Esperemos que no siga aumentando esa cifra de muertos y que pronto puedan empezar con la reconstrucción en Colombia. Bien, pasamos a Brasil. El Banco Central estudia conectar Pix con sistemas de pagos de otros países. Pix es este sistema de integración de pagos que funciona en el territorio brasileño y ahora se espera expandir a nivel internacional. La integración permitiría acelerar transferencias internacionales, reducir costos y aumentar la transparencia. Pix procesó casi 80.000 millones de operaciones durante 2025 y desplazó parte del mercado de tarjetas. Pix es un sistema totalmente brasileño. Su posible expansión ocurre mientras Estados Unidos cuestiona el doble papel del Banco Central como regulador y operador de este sistema de intercambio de pagos, por ahora funcionando a nivel interno en Brasil. Embraer alcanza ingresos trimestrales récord. Embraer registró ingresos trimestrales por 2.230 millones de dólares, 10% más que un año antes y el mayor resultado para ese periodo de su historia. El fabricante brasileño también mejoró sus proyecciones anuales, impulsado por las entregas de aviones comerciales y ejecutivos y militares. Las acciones subieron alrededor del 7%, mientras la compañía de aviones Embraer amplía su presencia en mercados internacionales. Operadores internacionales avanzan sobre la electricidad brasileña. Trafigura, StoneX, Macquarie, Danske Commodities están ampliando sus operaciones en el mercado eléctrico de Brasil. Las compañías apuestan por el crecimiento y la volatilidad de los precios, mientras varios operadores locales enfrentan dificultades financieras. La entrada de grupos con mayor capital puede acelerar la concentración del sector y reforzar las exigencias de garantías para reducir el riesgo de incumplimientos. Trinidad y Tobago amplía su participación en un campo petrolero venezolano. BP, la multinacional de petróleo, British Petroleum, acordó vender a la empresa estatal National Gas Company de Trinidad y Tobago una participación de 20% de la sección venezolana del yacimiento Cocuina Manaquín.
El campo de gas natural atraviesa la frontera marítima entre los dos países. La operación podría facilitar el uso de infraestructura trinitense para procesar reservas venezolanas, aunque su ejecución continúa condicionada por autorizaciones y también por sanciones estadounidenses todavía efectivas a todo lo que se realiza en Venezuela. Pero pues ahí está el interés de Trinidad y Tobago de ampliar su participación en el espacio venezolano. Europa impone aranceles a un insumo plástico mexicano. La Unión Europea aplicó derechos antidumping al ácido tereftálico procedente de México y Corea del Sur. Bruselas concluyó que el producto ingresaba al mercado europeo por debajo de condiciones consideradas justas y perjudicaba a los fabricantes comunitarios. El compuesto es una materia prima esencial para producir plástico PET, utilizado masivamente en botellas, envases de alimentos, textiles y otros bienes industriales. Así que pues aranceles a un insumo plástico mexicano y de Corea del Sur, pero pues el insumo plástico mexicano es el que impacta a las economías, a la economía mexicana, latinoamericana. Bien, con esto vamos a hacer una muy breve pausa aquí a las 5 siempre y enseguida volvemos con más en este programa. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Gracias por continuar en sintonía, por estar en contacto, por estar ahí. Hablamos del desafío que tiene Colombia. Colombia abrió un nuevo ciclo político el viernes 7 de agosto con la toma de posición de Abelardo de la Espriella para el periodo constitucional 2026-2030. El nuevo presidente prometió endurecer la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados, reducir el tamaño del Estado, recuperar la disciplina fiscal y reactivar la exploración de petróleo y gas. Es un giro marcado frente al gobierno de Gustavo Petro, pero comienza con límites concretos, un Congreso dividido, finanzas públicas deterioradas y una sociedad polarizada después de una elección resuelta por menos de 1 punto porcentual. La agenda prevista quedó pues atravesada obviamente por lo sucedido este lunes temprano, un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el oeste del país que provocó muertes, destrucción y una emergencia todavía en desarrollo. La respuesta humanitaria será obviamente la primera prueba de coordinación y capacidad estatal y también de liderazgo del nuevo gobierno. Pero bueno, más allá de esta crisis inmediata, Colombia deberá definir cómo financiará sus promesas, cómo enfrentará la violencia sin agravar el conflicto interno y qué lugar ocupará en una región que también atraviesa un giro político. Justamente para conversar de todo esto, y esperemos que toda su familia, amigos estén muy bien, y conversamos con Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana. Es internacionalista, especialista en economía y magíster en economía aplicada por la Universidad de los Andes.
Nicolás, ¿cómo estás vos? Y bueno, ¿cómo están tus allegados? ¿Cómo ven antes de entrar a un tema más general, pues es de orden ver cómo están las cosas en Colombia después de este terremoto importante, ¿no? Esta mañana. Fernando, bueno, primero con las buenas tardes, muchísimas gracias por el saludo, por el interés. En mi caso particular, pues afortunadamente sin nada que lamentar. Yo estoy en este momento en Bogotá, donde el movimiento telúrico se sintió con bastante fuerza. Además, yo vivo en un piso alto, entonces, pues con más razón. Ah, En el caso de Bogotá, pues las consecuencias no fueron mayúsculas desde el punto de vista de lo material y de vidas humanas. Sin embargo, en la ciudad de Cali, que es la tercera ciudad en importancia de Colombia, así como en varias ciudades del eje cafetero, en la zona de Manizales, Pereira, que son ciudades intermedias en Colombia, las consecuencias parecen ser bastante graves, tanto en vidas como en bienes materiales. Entonces, pues no, estamos al corriente, estamos tratando de hacerle seguimiento un poquito a lo que está pasando, desencadenando como todas los mecanismos de solidaridad para atender a las víctimas. Y bueno, pues como todo en estos casos, tú bien sabes, como comunicador, pues a veces la información va llegando a cuentagotas ah. y progresivamente se va sabiendo un poco la magnitud de los daños, pero en principio parece que los efectos sí fueron significativos. Bueno, vimos todos a Abelardo de la Espriella, lo que imagino es en un avión trasladándose a Sí, alguna de las zonas. Me imagino que estaba, pues, no sé dónde estaba, porque sí, había hecho el traspaso de poderes, se había ido a un cuartel, pero sí. supongo que estaba en Bogotá y iría a alguna de las zonas. Así es, Fernando. Bueno, en principio el gobierno de Abelardo de la Espriella, también como para, si quieres entrar un poquito en materia sobre los asuntos domésticos en Colombia, digamos, una de sus promesas es un poco descentralizar el ejercicio del poder en Colombia. Colombia es una república unitaria, como ocurre en varios de nuestros países, y una de las promesas de la Constitución está en descentralizar, ¿no? Salir un poco del centro de Bogotá y ejercer el poder también en las regiones. Por eso parte o bueno, pues digamos, la transición, la posesión del presidente de la Espriella se hizo justamente en Cali el viernes pasado, que fue feriado en Colombia. Y el presidente, si no estoy mal, estuvo en Medellín, donde hay una fiesta muy famosa, que es la fiesta de las flores, en el fin de semana, y trató, entiendo yo, que trasladarse a la ciudad de Pereira, pero allí uno de los lugares que más quedó golpeado por el terremoto fue justamente el aeropuerto, entonces terminó trasladándose a Bogotá. Y eso plantea, fíjate, Fernando, un asunto que hacia adelante va a ser muy importante, y es, aunque es muy relevante, digamos, es una promesa tratar de desconcentrar el poder en Colombia, pues un hecho como esto pone de presente que de todas maneras, pues la unidad central, las instituciones, la coordinación, no todas como las capacidades institucionales están concentradas aún en Bogotá, siendo la capital. Entonces terminó el presidente moviéndose a Bogotá y desde allí es que ha estado dando como digamos, sus partes sobre este asunto. Ahora, sí, entrando pues en materia, como decías, de alguna manera, obviamente, Abelardo de la Espriella entró con un discurso duro de confrontación, que normalmente vemos ya asumiendo el poder, un discurso un poquito más hacia, pues, hacia el pueblo en su totalidad, digamos, ¿no? Aunque aquí, de alguna manera, el confrontamiento con el gobierno anterior, de alguna manera, es tan fuerte que según lo que pude ver, como que mantuvo ese registro, ¿no? De confrontación, más allá de los típicos discursos de unidad nacional, que donde ya se terminó campaña, pues empieza el gobierno para todos, ¿no? Así es, Fernando. Digamos que este cambio en la presidencia marca una ruptura muy grande entre el gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro y el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Dos visiones de país, dos ideologías, digamos, abiertamente contrarias. Eh, pero desafortunadamente pienso yo que a diferencia de lo que pasa en muchos países donde pues estos cambios de visión, de ideología, de partido suelen darse,
y es normal. En el caso de Colombia terminó siendo bastante traumático. Traumático en el sentido de que esa transición en el poder no se dio de formas, digamos, convencionales, incluso me atrevería a decir, no se dio de formas institucionales. Y frente a eso, pues, subrayo dos puntos. El primero es el hecho de que, y es ciertamente grave, el hecho de que el presidente saliente, Gustavo Petro, denunció y ha desconocido hasta este momento, ha calificado como ilegítimo el gobierno de Abelardo de la Espriella, por lo que el expresidente Petro considera que hubo, debido a lo que él considera que es una suerte de fraude. Poco pasa, guardando las proporciones, ¿no? Lo que pasa en el 2020 en Estados Unidos, donde un presidente que sale y dice, no, en este caso, pues Petro no estaba buscando su reelección, estaba buscando pues la continuidad de su proyecto a través de Iván Cepeda, pero sale un presidente, no gana la presidencia, en este caso su partido, y sale con denuncias de fraude, pero cuando vamos a mirar un poco cuáles son las pruebas y cuál es la evidencia que hay alrededor de esto, pues parece que es más bien poca. Entonces, primero, pues eso es grave porque finalmente es un gobierno con un partido significativo. Colombia no es un país que haya estado acostumbrado a tener una izquierda fuerte, organizada, significativa, que aunque perdió las elecciones es relevante. Son más de 12 millones de votos que sacó el proyecto del pacto histórico. Y sale y desconoce pues los resultados, dice que es ilegítimo el gobierno. Entonces esto pues de entrada ya marca una diferencia muy grande. Y por otra parte, otro hecho que es importante en este contexto es el hecho que tiene que ver con que no hubo lo que normalmente se llama el empalme, ¿no? Este acuerdo entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, donde el gobierno entrante se pone un poco al día de lo que está haciendo el gobierno saliente, algo elemental en cualquier democracia, un mecanismo institucional que se espera tener. Pues sencillamente no se adelantó como se esperaba. Obviamente un ping pong, es su culpa, es que usted hizo esto, porque el gobierno entrante dice que va a ser un empalme anticorrupción. Entonces ya de entrada un poco lo que hace es marcar la idea de que hay un proyecto que está saliendo del poder que es corrupto. Entonces esto pues dificultó muchísimo el acople del gobierno, y parte de eso lo estamos viendo ahora, Fernando, con lo que pasó justamente hoy. Hay instituciones que no tuvieron un empalme, que son urgentes para atender una crisis como la que estamos viviendo, y que precisamente los funcionarios que están llegando, los nuevos ministros, los nuevos directores o directoras de diferentes departamentos importantes, no están al día con lo que deberían estar, cuando lo normal es que en un empalme pues esto se hubiera hecho. Entonces creo que ahí está parte del problema. Complica esa transición, y con un evento como el de esta mañana, pues más todavía. Ahora, esta idea del presidente Nicolás de reducir un 40% el tamaño del Estado, ¿es viable? ¿Es algo que pueda hacerse en 4 años? Entendiendo que muchos de los aspectos estarán pues creados, ministerios, direcciones, estarán creados por ley. ¿Es una transformación viable, o más bien es un recurso más retórico de vamos a reducir, quizás no tanto, pero a reducir el Estado? Fernando, es una gran pregunta. Mira, uno de los asuntos más importantes que hay en el caso de Colombia, uno de los temas de agenda más relevantes que hoy estamos viviendo es la crisis fiscal. El hecho de que, en términos muy simples, el hecho de que el gobierno, claramente el Estado y el gobierno en particular, está gastando más de lo que recibe. Entonces el gobierno Petro deja un hueco fiscal muy importante, significativo, casi que del tamaño o equivalente a lo que vivimos durante el 2020 en muchos países de la región y del mundo, pero sin la pandemia, ¿no? Entonces una crisis fiscal del tamaño de una pandemia sin una pandemia de por medio. Entonces, pues eso demanda muchos esfuerzos, y como tú mencionas, pues uno de los, digamos, evidentes, ¿no? Y que salen a la luz digamos, y que hacen parte como de la discusión o que hicieron parte de la discusión durante la campaña, es cómo reducir el gasto público. Un gasto público
digamos, bastante grande, alrededor del 33-34% como porcentaje del PIB, como para tener una referencia. Y eso, pues, demanda como muchos esfuerzos. Por un lado, hay un tema de voluntad política, sin duda, como pasa en muchos países de nuevo, donde, pues, un gobierno entrante, digamos, responsable, entonces tiene la voluntad real de, llamémoslo así, ajustarse el cinturón, ser más responsable, tratar de menguar el gasto ineficiente. Sin embargo, en el caso colombiano tenemos otra particularidad, y es que buena parte de los gastos que hace el gobierno, y esto para responder también tu pregunta, buena parte de los gastos que hace el gobierno son gastos que de alguna manera están atados. Decimos en Colombia, están inflexibles. Entonces, ¿qué significa eso? Que no se trata simplemente que llegue un presidente y diga, bueno, entonces desde mañana vamos a gastar menos en esto y en aquello, porque buena parte de esos gastos están atados y requieren cambios normativos profundos, e incluso algunos de orden constitucional. Te doy un ejemplo y con esto termino. Por ejemplo, el tema de salud, el tema pensional, el tema de los recursos que van a los territorios. Todos esos son temas que de alguna manera son temas gruesos, grandes, complejos, y que un gobierno, pues por más voluntad que tenga, pues no le va a restar al sistema pensional, porque entonces, ¿qué hacen los viejos que tienen las pensiones? No le va a restar a un sistema de salud cuando tenemos un sistema de salud con bastantes dificultades, como nos pasa a muchos. O no le puede restar a los entes territoriales, a las regiones, cuando en realidad las regiones reclaman pues más autonomía y más recursos. Entonces, ahí está, digamos, buena parte de la dificultad. Esto no quiere decir que, pues, evidentemente no se puede hacer algo para hacer un gasto más responsable, más eficiente, pero hay unos cuellos de botella y eso dificulta la posibilidad de reducir en 30 o 40% los gastos del gobierno en 4 años, porque es realmente complejo. Ahora, el déficit fiscal equivale alrededor del 6,6%, si mal no tengo las cifras. Así es. Pero también me imagino que ha dicho que no pretende colocar más impuestos. Entonces, bueno, tú me dirás, ¿cuáles serían los principales mecanismos que plantea el nuevo gobierno para reducir ese déficit fiscal sin deteriorar, ¿no?, los servicios públicos, o tampoco pues aumentando las tensiones sociales, ¿no?, que normalmente son complejos estas reformas fiscales frente a la ciudadanía, ¿no? En efecto, digamos que ahí hay unos grandes interrogantes, Fernando, porque en realidad, por un lado, como te digo, se pueden hacer cosas en el gasto, a pesar de esa inflexibilidad que yo previamente expliqué. Se puede hacer un gasto más responsable, más eficiente. Y de otro lado, como pues las finanzas públicas son como las finanzas del hogar, ¿no? Entonces, pues si yo estoy gastando más de lo que me ingresa, puedo hacer un esfuerzo por tratar de ser un poquito más responsable en mis gastos y buscar una forma de generar mayores ingresos. Y en el caso de los estados, pues, y eso, pues, por supuesto, incluye el caso colombiano, está aumentar los impuestos, que son finalmente la principal fuente de ingresos del Estado. El gobierno entrante es un gobierno que ha anunciado, por ejemplo, la eliminación de un impuesto muy controversial, hasta cierto punto complejo, que es un impuesto a la riqueza, que se llama en Colombia el impuesto al patrimonio. Entonces, ese impuesto no es el impuesto sustancial en Colombia. Los dos impuestos que más recaudan son un impuesto al ingreso, un impuesto a la renta, y el impuesto de IVA, que es un impuesto al consumo. Claro. Tal como ocurre, bueno, en buena parte de nuestros países. Allí se pueden hacer cosas y seguramente se van a hacer. De eso es lo que al final llamamos reforma tributaria, reforma impositiva, reforma fiscal, y eso se hace, y se hace especialmente al principio del gobierno, porque además, si lo vemos desde el punto de vista del análisis como de la economía política, pues al principio el gobierno tiene viento a favor, es decir, en el Congreso, este es un Congreso que está empezando, donde los congresistas se van adaptando, se van acoplando a este gobierno que está entrando, se van acomodando, digamos, a los nuevos vientos políticos que hay, y lo más probable es que un gobierno que lleve un paquete de reforma tributaria y de reforma fiscal, pues logre encontrar en el Congreso las mayorías para aprobarlo. Entonces, seguramente eso va a suceder. ¿Cuál va a ser el alcance de esa reforma a los impuestos? Pues estaremos por verla. ¿Qué tan estructural sea? Pues estaremos, todos los gobiernos dicen que van a hacer la reforma tributaria estructural que el país necesita, y bueno, cada 4 años tenemos es más, no, menos, ¿no? El de Petro fue una excepción,
cada gobierno en Colombia tiene al menos 2 reformas tributarias. Petro solo tuvo una porque finalmente no pudo sacar una segunda adelante, pero seguramente eso es lo que va a pasar y veremos cuál es el alcance de esa reforma fiscal. Bueno, sin duda, de las promesas del nuevo gobierno, pues veremos, quizás nos podremos ver en 100 días o en algún periodo así, para evaluar un poquito ya con datos en mano del gobierno de Abelardo de la Espriella, que empezó el viernes y hoy tiene tremenda crisis de gran magnitud, con pérdidas humanas, lamentablemente. Muchas gracias, Nicolás. No, Fernando, a ti por la invitación. Un saludo para ti y para todos los costarricenses que nos escuchan y nos ven. Bien, era Juan Nicolás Garzón Acosta, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, especialista en economía y magíster en economía aplicada. A las 5 siempre presenta columnista del día, Javier Escalante, abogado, ex negociador comercial y ex embajador de Costa Rica en Qatar, con sus puntos de vista sobre derecho y relaciones exteriores. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Y recibimos como todos los lunes con gran alegría a Javier Escalante. ¿Cómo estás, Javier? Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y bueno, y también quería pues anunciarles a toda la audiencia que esta semana pues estamos cumpliendo 8 años como programa a las 5. Sabemos todos y extrañamos a Alberto Padilla, que desde 2018 era a las 5 con Alberto Padilla. Y bueno, ya estamos también muy cerquita de un aniversario de su fallecimiento a finales de este mes de agosto, pero pues el programa, gracias a lo que sembró Alberto, pues aquí seguimos y llegamos a cumplir 8 años, Javier. Muchas gracias, Fernando. Un gusto saludarte en esta semana de celebración y bueno, celebrando con todos los que nos siguen y escuchan. Y sí, primero que nada quería felicitarte por estos 8 años de programa en el aire. Realmente felicitarte a vos y a todo el equipo. Primero, como dijiste, bajo la dirección de Alberto Padilla, quien en paz descansa, pero nos dejó los derroteros muy claros para continuar con este legado. Y ahora, bajo tu dirección, yo en lo personal muy agradecido por el espacio que me dan los lunes para compartir con ustedes. Bueno, esperando que sean muchos años más, porque estos espacios son importantes. Promueven el diálogo, el análisis, el intercambio de ideas y sobre todo creo yo que promueven algo que cada vez más necesitamos, que es el pensamiento crítico. Así que muchas gracias y adelante. Y que estés muchos lunes más, o si algún día cambiamos de día no pasa nada, pero que estés mucho tiempo más. Yo recuerdo que empecé también con Alberto hace 8 años como columnista los jueves, luego los martes, y bueno, pues ahí también comentando un poco de la realidad internacional, política y demás, y pues adelante con tu columna de hoy, Javier. Encantado de estar aquí, muchas gracias de verdad. Y creo que, como decíamos, es importante estos espacios porque hoy en día muchas veces vemos que abundan consignas y escasean reflexiones. Y bueno, hoy es parte de lo que quería comentar, porque es algo que me tiene profundamente preocupado y lo he mencionado en otras columnas, que es la situación política del país. Creo que no podemos dejar ese tema de lado. Y no quiero ser redundante, pero no podemos quitar el dedo del renglón. Me preocupa la polarización, me preocupa la falta de diálogo, me preocupa la falta de discusión política y su tono, me preocupan los insultos, los señalamientos, las descalificaciones que se hacen simplemente por hacerlas. Pero hay algo que me preocupa todavía más, y es que cuando sucede todo esto, no nos damos cuenta del costo de oportunidad que estamos pagando como país. Porque mientras seguimos enfrascados en confrontaciones permanentes, podríamos estar concentrados realmente en modernizar al país, en desarrollarlo, en mejorar los servicios públicos, en fortalecer la competitividad. Podríamos estar consolidando la buena reputación que Costa Rica ha construido durante tantas décadas ante el mundo, en lugar de estarnos exponiendo, como hoy en día lo estamos haciendo, ante los ojos de quienes nos ven. Y
sin embargo, mucha energía se sigue consumiendo en esa confrontación. Me preocupan algunas acciones que parecen sugerir que se busque impulsar un desbalance de poderes. Lo he comentado en otros espacios. De algunas declaraciones recientes de actores políticos vinculados al oficialismo, puedo concluir que entienden que por haber ganado una elección con una ventaja muy significativa, hay que reconocerlo, frente a sus adversarios, existe una especie de autorización para hacer cualquier cosa. Y creo que esa es la lectura equivocada, por varias razones. Primero, porque los números realmente no dicen eso. Si bien es cierto, el partido oficialista ganó las elecciones de manera clara, inequívoca, frente a sus contendientes, eso nadie lo discute, obtuvo el 48% de los votos válidamente emitidos. En términos reales, y siendo estricto en la interpretación de los números, eso no es tan siquiera el respaldo de la mayoría simple de quienes acudieron a votar. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y si ampliamos el análisis a la totalidad del padrón electoral, su apoyo representa aproximadamente una tercera parte de los actores registrados. O sea, si sacamos los votos válidamente emitidos y analizamos todo el padrón, el partido de gobierno sacó aproximadamente el 32% de los votos de todo el padrón. Es decir, casi un 70% de los electores no apoyó por acción o por omisión la propuesta del oficialismo. Y eso significa que una parte del país, una parte muy importante del país, votó por otras opciones o decidió no acudir a votar. Pero más allá de sus números, aunque un gobernante obtenga el 70, 80, 90% de los votos y del apoyo de la ciudadanía, eso tampoco constituye un cheque en blanco, Fernando. Porque en una democracia gobernar no es representar únicamente a quienes votaron por uno, es representar a todos, a las mayorías y a las minorías, a quienes están de acuerdo y a quienes no lo están, incluso a los adversarios políticos. Gobernar es respetar las instituciones, las reglas, los contrapesos y entender que el poder tiene límites, precisamente porque vivimos en una democracia. Por eso quiero insistir en este llamado que hice la semana pasada. Necesitamos bajar la guardia, bajar los decibeles, volver a conversar, escuchar, identificar puntos de encuentro y trabajar sobre ellos. Porque los grandes problemas del país no se van a resolver por la vía de la confrontación permanente. Van a resolver dialogando. Y esto lo digo para todos los actores políticos. Necesitamos negociar, construir acuerdos, ser empáticos con quien tenemos enfrente. Y en el marco de este análisis, quiero sumar una reflexión adicional, repito, dirigida a todos los líderes políticos del país. Porque la forma en que hacemos las cosas también es importante. Recuerden que gobernar también es educar. Liderar es enseñar. No basta con solo bajar el tono. También tenemos que subirle el nivel a la discusión. Hay que dejar de lado el insulto fácil, la descalificación automática, la agresión como forma de hacer política. Hay que liderar con valores, hay que enseñar con el ejemplo. Hay miles de niños y jóvenes observando. Hay miles de personas que ven a los líderes políticos como referentes, como modelos, como ejemplos a seguir. Lo que hoy ven inevitablemente influirá en cómo entiendan la convivencia democrática mañana. El país puede estar mejor, merece estar mejor. Pero eso empieza por la conducta que proyectan quienes tienen la responsabilidad de liderar. Ojalá entendamos que el verdadero liderazgo no consiste en dividir, ni en gritar más fuerte, ni en destruir al adversario. Consiste en construir un país mejor, con nuestras acciones y con nuestro ejemplo. Y esa es la tarea que nos corresponde a todos, empezando por quienes nos lideran. Te agradezco el espacio, te felicito de nuevo y los saludo. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, este tema de represento a los que me votaron o represento al país entero me parece que es un tema clave, porque una vez que sos presidente representas al país entero, no a los que votaron. Y esta división entre que quienes están a favor o en contra o de acuerdo o no de acuerdo con el oficialismo ha como colocado esta idea de gané por tanto, en palabras de la presidenta, y por lo tanto los que votaron por mí son más y ya está. Pero no recuerdo, quizás es porque que me falla la memoria, pero no recuerdo presidentes que solo hablen a quienes votaron por mí, digamos, ¿no? Y
Y si se ha dado, ojalá no se vuelva a dar. No debe ser así, no debe ser así. Yo insisto, Costa Rica es un país muy pequeño en un universo enorme, ¿verdad? Tenemos que estar unidos, tenemos que estar consolidados, tenemos que estar bien liderados. Y eso implica abrazar a todos, abrazar las ideas de todos. Claro, contrarrestarlas, validarlas de uno también, validar. Yo no estoy descalificando el liderazgo de aquellos que fueron electos por mayoría. Nadie los está descalificando. Todos los reconocemos, el Tribunal Supremo reconoció su elección en los cargos que tienen. Y sí, una mayoría de quienes fueron a votar apoyaron e impulsaron esas propuestas, esas ideas. Perfecto. Pero eso se tiene que complementar con lo demás. Eso no es una carta blanca. Ni eso es una llave para que la forma de hacer las cosas que ha permitido que Costa Rica avance, porque también un mensaje que, y esto no es este partido ni el gobierno pasado, durante muchos años, y creo que es tristemente parte del mensaje político que se ha consolidado, es hagamos a la gente sentir que todo está mal para que sientan que hay que hacer un cambio radical y voten por nosotros. Pero si te pones a analizar la realidad de las cosas, es que Costa Rica ha avanzado con el paso del tiempo. Tiene desafíos, miles de desafíos. Tiene retos, miles de retos. Hay cosas que no están bien hechas, muchísimas. Pero siendo objetivos, Costa Rica ha ido progresando. Si vos ves los índices económicos, los índices de progreso humano, los índices en general de educación, los avances de infraestructura, el país ha avanzado. Entonces, claro, podemos mejorar la dirección, podemos mejorar la velocidad, pero no tenemos que perder el rumbo, ni tenemos que destruir aquellas bases que nos han permitido llegar a donde llegamos. Y podemos disentir y podemos obviamente confrontar ideas, porque de eso se trata la democracia y de eso se trata que avancemos democráticamente. Muchas gracias, Javier. Gracias, Fernando. Te felicito otra vez a vos y a todo el equipo. Les mando un abrazo y nos vemos la semana entrante. La seguimos viendo. Muchas gracias. Y bueno, en esta semana de 8º aniversario del programa les agradezco su sintonía, su preferencia por hacernos el programa de geoeconomía y geopolítica que explica la realidad internacional a Costa Rica. Gracias, amigos, por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en geoeconomía, en geopolítica. La producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. David Guerrero en controles CRC 89.1 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y